Vamos a comenzar esta que es nuestra última clase de este taller. El tema es el documento que leyeron sobre los dos modelos, el modelo médico hegemónico y el modelo médico ecosistémico. Entonces, con base en la tarea que ustedes hicieron y que han estado subiendo a la plataforma, vamos a hacer la discusión al respecto, con las preguntas propias de la guía. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión? No, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes con respecto al modelo médico hegemónico? ¿O qué es el modelo médico hegemónico? Más que opinión, ¿qué es para ustedes? ¿Cómo entendieron? ¿Qué es el modelo médico hegemónico? A ver, pueden levantar su manita. Vamos a hacer esto. Ustedes van a opinar o van a dar su idea. Y si alguien quiere complementar, lo puede hacer. O si alguien no está de acuerdo con lo que ya se dijo, también puede intervenir y poder decir cuál es su opinión. O sea, cómo lo ve. ¿De acuerdo? La idea es poder clarificar estos dos modelos en esta discusión. Ese es el motivo de esta clase, para clarificar, porque muchas veces lee el documento, pero pues no queda completamente claro. Y la idea es poder clarificar muy bien los dos modelos. ¿Quién quiere comenzar? Puede levantar su manita para que vayamos viendo el orden. A ver, José Francisco. Buenos días, doctor. Buenos días. En cuanto al modelo médico hegemónico, bueno, yo entendí que era como una visión a la hora de actuar y de pensar, Sí. en el que se enfatiza lo que viene siendo el aspecto clínico y el concepto de enfermedad cura. Nada más se enfoca en los casos en todo lo que tenga que ver con la parte clínica y deja de lado otros aspectos que podrían ser importantes. Sin embargo, ¿cómo se dice? Ajá, este modelo se aprende desde la manera en la que uno empieza a estudiar pues, lo que es medicina, y porque te enseñan a cómo pensar y cómo enfocarte en esos límites que tiene el modelo. Correcto. ¿Por qué se llama modelo médico hegemónico? ¿Qué quiere decir hegemónico? Hegemónico es, a ver, ¿cómo lo pueden responder otra persona si gusta, ¿no? No tiene que ser para José Francisco nada más. ¿Cómo ven el hegemónico? ¿Qué nos da la idea de modelo médico hegemónico? Hegemónico significa... ¿Qué significa que, o sea, que solo hay una sola cosa, ¿no? O algo así. Más que nada, hegemónico quiere decir predominante, como que dominante. Es un modelo médico que es dominante, quiere decir que es aceptado por los médicos y por la sociedad y los pacientes, y es predominante. Y hoy por hoy, de alguna manera, todavía existe y todavía se ejerce, se lleva a cabo así como se describe el modelo médico hegemónico, ¿sí? Luego vamos a ver el modelo ecosistémico. Muy bien, entonces podríamos considerar que con lo que ya dijiste, José Francisco, se va clarificando. ¿Alguien más quisiera agregar? Ya dijo José. ¿Qué más? ¿A qué otra opinión puede ser parecida con respecto a qué es el modelo médico hegemónico? A ver, David. Yo entendí que el modelo hegemónico... Buenos días. ¿Sí Buenos escuchan? días, sí. Yo entendí que el modelo hegemónico es un modelo en el que separa los padecimientos mentales de los biológicos para atender meramente los biológicos con conocimientos en base a eso. Y Correcto. también es un modelo que basa la atención a nivel
individual, solo toma en cuenta al paciente sin tener en cuenta los demás sitios con los que se desenvuelve o las demás personas con las que tiene relación, estas pudieran intervenir en el proceso de salud o enfermedad. Ok. Entonces, esto que estás diciendo está muy bien, ¿verdad? Significa que el modelo médico hegemónico atiende al paciente de manera individual, ¿verdad? Incluso de manera biológica. Diríamos que de lo que ustedes han estudiado del ente biopsicosocial, pues deja afuera todo lo que es psicosocial y únicamente se dedica a la atención biológica, ¿no? Individual, y deja de lado todo lo que rodea al paciente, es lo que estás diciendo, todo lo que está alrededor, incluyendo a su familia, ¿no? Como que no cuenta, es únicamente la persona. Y ese modelo predominante, ese modelo hegemónico, es el que hace que muchas veces cuando en una consulta normal, cuando algún familiar quiere intervenir, a veces el médico lo detiene, porque a él lo único que le interesa es el paciente. Y de alguna manera es mucho más simple, diríamos, ¿no? Atender a uno que atender a cinco. O sea que 5 opiniones diferentes o pudiera ser un poquito más complicado. En cambio, si es lo que diga el paciente, pues lo que diga el paciente y eso creo y eso, en base a lo que diga el paciente, eso hago. O sea, es mucho más sencillo dar una consulta desde un enfoque médico hegemónico, desde el punto de vista de que solamente una persona, solamente su cuerpo, solamente su opinión y todo lo demás pues no cuentan. Muy bien, ¿alguien más quisiera agregar algo al respecto de este modelo médico hegemónico? A ver, ahora. Yo escribí que es el modelo como que tradicional de la medicina que ha sido utilizado por generaciones anteriores, pues debido mayormente a la falta de investigación médica pues integral, y que es un modelo muy limitado debido a que pues por lo mismo que es muy antiguo, su enfoque mayormente está en la esfera biológica y no toma en cuenta las demás esferas, y eso mismo puede estar afectando pues en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico del paciente. Muy bien, de acuerdo. Y si pensáramos, ¿verdad?, que además del médico general o el médico familiar, que ve a todo el individuo, ¿sí?, como estamos viendo, bueno, no es todo el individuo, si pensáramos nosotros en las especialidades y en las subespecialidades médicas, pues nos iríamos todavía con un acortamiento más, ¿no?, de lo que es la persona, porque un cardiólogo a lo mejor solo le interesa el corazón y los vasos sanguíneos. Un neurólogo, pues a lo mejor le interesa únicamente lo que es el sistema nervioso y todo lo demás puede quedar fuera, ¿sí? Entonces, esto, piensen ustedes cómo se puede fraccionar, ¿verdad?, a la persona, de no solo no verla solo a ella y a su entorno, sino que además a la misma persona se le puede estar, digamos, como dividiendo en partes y cada quien se especializa en una parte. Claro que digamos, el argumento que favorece esto de las especialidades es la profundidad, porque no podemos dudar que un neurólogo, un cardiólogo, un neumólogo, pues sabe de su área a mayor profundidad que un médico general o familiar, ¿sí? Pero el problema es que se fraccione y que no se tome en consideración todo lo demás que rodea al ser humano. Muy bien, entonces, pues yo creo que con esto ya podemos tener una idea de qué es el modelo médico hegemónico. Luego vamos a ver las características de cada modelo. Ahora, vamos al modelo ecosistémico en medicina. ¿Cuál es el concepto que ustedes entendieron de este modelo? A ver, ¿quién quiere comenzar? Daniel, a ver. Buenos días, doctor. Buenos días, Daniela. Pues de lo que yo entendí, podría decirse que es como el opuesto del modelo hegemónico, porque este sí va a incluir todo el contexto
en donde se desenvuelve el paciente, ¿no? O sea, su cultura, sus interacciones familiares, sus características sociales, y todo eso lo toma en cuenta para, por ejemplo, predecir factores de riesgo que puedan estar afectando al paciente, y pues también para prevenir enfermedades futuras, o sea, la actual y también futuras. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar lo dicho por Daniela? Yo, doctor, A ver, Frida. pues considero que el modelo ecosistémico no solo trata la enfermedad como algo biológico, sino también trata de incluir lo que es la interacción con lo social y lo cultural. Y es un modelo que bueno, yo considero que es el que se está utilizando actualmente y el que nos han estado enseñando a nosotros en la facultad. Correcto, correcto. O sea, la formación del médico general en la Facultad de Medicina parece ser, ¿verdad? Con lo que estás diciendo y con lo que ustedes saben de su formación, que va enfocado hacia este modelo ecosistémico. Es un modelo que considera, ¿verdad?, otros aspectos más allá de lo biológico, ¿no? Todo lo que es la parte histórica, cultural, el ambiente en el que se desenvuelve, en que vive el paciente y que funciona el paciente, ¿verdad? O sea, si un paciente tiene una enfermedad, ¿verdad?, y no es lo mismo que sea un obrero que sea un profesional, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que tenga educación o que no la tenga, o sea, educación, escolaridad. No es lo mismo que sea una persona analfabeto a que sea una persona pues con maestría o con doctorado incluso, ¿no? Entonces, no es lo mismo que viva solo que viva acompañado. Y hay una serie de cuestiones, ¿verdad?, que son bien importantes y que el modelo ecosistémico sí lo considera. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar al concepto de modelo ecosistémico en medicina? ¿Nadie se anima? A ver, parece que Irene, a ver, Irene, dinos. Pues igual creo que una diferencia importante es que en el hegemónico el paciente se ve como alguien indefenso o alguien que no tiene conocimiento, que no sabe. Entonces el médico es el único que es responsable de tomar las decisiones, y el paciente no tiene ni siquiera muchas veces como opinión o algo. Y Sí. en el ecosistémico toma en cuenta lo que es la decisión del paciente, y pues se ha visto que esto promueve como una mayor sensación de control sobre su salud, y tiene un impacto porque posiblemente pues vaya a haber mayor adherencia a lo que es el proceso de terapéutica y el pronóstico. Correcto, Irene, me parece muy bien. Efectivamente, antiguamente a mí me tocó ver casos donde el doctor tomaba decisiones sin consultar al paciente. O sea, era una relación como padre e hijo, ¿no? Donde yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te hace falta y te lo doy, ¿verdad? Porque yo así lo creo, ¿no? Porque yo soy el que sabe, tú no sabes. Y bueno, eso no es correcto, ¿no? Incluso por esa razón, actualmente podemos ver que incluso ante cualquier acto médico, por ejemplo, un acto quirúrgico, una cuestión de tratamiento o de estudios, ya se le pide al paciente que firme un consentimiento informado, cuando menos darle la información y decirle, mira, esto es lo que tú tienes y requieres algún tipo de tratamiento, etcétera, y el paciente debe conocer los pros y los contras para poder tomar una decisión, y es cierto. Y además el paciente, cuando se involucra en el problema, pues puede ayudar a dar la solución, porque imagínense, es cierto que el médico hace el diagnóstico, prescribe el tratamiento, pero finalmente quien tiene que pues llevar a cabo ese tratamiento, esas medidas, es el paciente, apoyado por su familia, si se toma en cuenta la familia, porque si no se toma en cuenta la familia, pues falla el paciente y pues él solo falló, ¿no? Entonces, y tenemos que reconocer que pues es un equipo el que se forma cuando el paciente, su familia, el médico, el equipo de salud
se enfocan a atender un problema. Y tiene que haber esa colaboración, ¿verdad? Ese trabajo conjunto para poder sacar adelante los problemas de salud. Entonces, es otra ventaja que tiene el modelo ecosistémico. Y que desde luego que esto hace mucho más compleja la relación, eso resulta ser más complicado para el médico, ¿no? Aunque el médico tampoco está solo, que es otra cuestión que es importante reconocer. Antiguamente, que no habían tantos licenciaturas y especialidades, pues el médico era el todólogo, el médico ponía la dieta, el médico ponía el ejercicio, el médico hacía las recomendaciones, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, si tienes un paciente obeso y debe bajar de peso, pues lo pasas con el nutriólogo. Si tienes un paciente sedentario que necesita hacer ejercicio, pues lo pasas con el médico del deporte o lo mandas tú con el rehabilitador. Antes el mismo médico daba rehabilitación porque estaba solo, ¿no? Entonces, también considerar que actualmente existe un equipo de trabajo a nivel del área de la salud y, como vamos a ver en las características, ¿no?, de cada modelo, pues en el caso del modelo ecosistémico, pues se considera a todo el equipo de salud en términos de igualdad, ¿no? O sea, como que una relación más simétrica que complementaria, igual con el paciente. Muy bien, vamos a ver lo que sigue, que es las características que tiene cada modelo, como que en el documento se fue haciendo como que contrastar los modelos con base en las características más importantes. Tengo yo un cuadro que nos puede ayudar, lo voy a poner a la vista para que comentemos sobre ese. A ver, permítame, voy a compartir mi pantalla. Y aquí tenemos esto, que es la presentación. Pero aquí tengo este cuadro que quiero que vean. Aquí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el documento nos muestra 7 dimensiones que están aquí marcadas, están aquí, no están marcadas, están aquí enlistadas, y vamos viendo la dimensión desde el enfoque de cada modelo, ¿sí? Entonces aquí, precisamente la tercera y cuarta pregunta iba enfocado a la descripción de estas características, ¿no? Las características de cada modelo. Algunas cosas ya se dijeron. Entonces me gustaría que pudiéramos, pues, mencionar y quizás ampliar un poquito más en cuanto a estas cuestiones. Por ejemplo, en la dimensión 1, se refiere a que el modelo médico hegemónico se focaliza en la queja, mientras que el ecosistémico hace un reconocimiento del contexto interpersonal, un reconocimiento del contexto sociocultural, y esto creo que de alguna manera ya se abordó, ¿verdad? O sea, en el modelo hegemónico, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿No? Incluso muchas veces a mí me tocó ver, no sé si a ustedes les haya tocado ver también, cuando un paciente que está diciendo su problema y se sale un poquito, ¿verdad?, del problema para hablar de otra cosa que no es estrictamente el problema, inmediatamente se le detiene, ¿no? O sea, esto no. Cuando a lo mejor es importante porque forme parte de lo que es el contexto interpersonal o sociocultural del problema. Que esto, lejos de ser un estorbo, podría ser una ayuda. Pero si el médico está enfocado, pertenece al modelo médico hegemónico, ¿verdad?, entonces, pues no lo va a aceptar, ¿verdad? Incluso el documento, aquí está en la cuarta columna, dice conocimientos que impiden el abordaje del modelo ecosistémico. O sea, cuando un médico está formado con el modelo médico hegemónico, no mira la problemática desde el enfoque ecosistémico porque no la conoce, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, dice, en cuanto a los conocimientos que impiden el abordaje, es la autonomía de los sistemas. Y no se relaciona, por ejemplo, mente, cuerpo, individuo, grupo. Entonces, como que yo atiendo cuestiones del cuerpo, las cuestiones es el psiquiatra que lo ve el psicólogo, ¿no? Y no me siento, no creo, no considero que tenga importancia. Y veo yo individuo y no grupo. O sea, por esa razón se enfoca al paciente y no a su familia ni a los otros componentes de la familia, ¿no? ¿Y qué se necesita para el abordaje en el modelo ecosistémico?
pues conocer las jerarquías y las interacciones de los subsistemas. Lo que decíamos cuando vimos la teoría general del sistema, ¿no? Y en una familia, en un sistema, pues hay alianzas, hay coaliciones, hay familias nucleares, familias extensas compuestas. Hay una dinámica familiar que en ese movimiento pueden estar influyendo en el proceso de salud y enfermedad. Entonces, la estrategia de acción para esta primera dimensión es el trabajo con grupos familiares y con redes comunitarias. O sea, no dejar al paciente solo, sino qué otras instancias pueden ayudar, ¿verdad?, a que se aborde con mayor eficacia el proceso, ¿verdad? Incluso aquí, por ejemplo, entrarían, ¿cómo se llama?, instancias sociales. Por ejemplo, existen agrupaciones que no son estrictamente médicas, ¿no?, y que ayudan. Por ejemplo, un paciente alcohólico puede recibir mucha ayuda, y quizás la mejor ayuda, en Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos no es parte de un hospital, ni es parte de una institución de salud, no están en las instituciones de salud. Alcohólicos Anónimos es una organización social, es una organización que está sí hay muchos centros, y ustedes podrán ver que en las ocasiones ven un letrero que dice Alcohólicos Anónimos, Grupo La Felicidad y la Vida. Pues hasta el nombre le ponen, y ese grupo sesiona, tiene días, horas en que sesiona. Y entonces una persona alcohólica perfectamente puede ir a ese grupo y ayudarse. Y esto estamos hablando de redes comunitarias o asociaciones comunitarias. Y esto el médico, desde el enfoque hegemónico, pues a lo mejor no lo ve así, no reconoce que estas organizaciones, esas instancias puedan ayudar. Sí, ¿alguna opinión con respecto a esto, a esta primera dimensión? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar su opinión en este primer punto. A ver, Irene. Pues sí, no lo había pensado así, pero creo que muchas veces no es porque el médico no quiera, sino porque no conoce en realidad cómo abordarlo desde un enfoque ecosistémico. Entonces es importante porque pues en nuestra facultad nos enseñan desde ese enfoque, entonces está muy bien. Claro. O sea, fíjate, por ejemplo, yo cuando ejercía la medicina familiar, cuando incluso llegué a tener consulta privada y trabajaba yo en el IMSS, además de los médicos especialistas que yo sabía que tenía yo que derivar cuando tengo un problema con un paciente y su familia que no puedo yo resolver, pues lo paso a otro nivel, ¿sí? Yo tenía una lista, ¿verdad?, de organizaciones y de instancias sociales, ¿verdad?, en donde podía yo pedir ayuda, ¿sí?, donde yo podía derivar a mi paciente, ¿verdad?, para su atención, que no era estrictamente, ¿verdad?, la institución de salud o mi consulta privada que yo lo pudiera hacer. Por ejemplo, existe una organización, un centro que se llama Centro de Integración Juvenil, creo que hasta ahora existe. Yo lo tomaba muy en cuenta para casos de drogadicción, ¿verdad?, y generalmente en jóvenes, ¿no?, pero era para cualquier edad, pero generalmente en jóvenes. Entonces, ahí yo tenía el nombre y el teléfono, los teléfonos y el nombre de las autoridades, el director, para que en un momento dado yo pueda llamar y decir, estoy mandando allá a un paciente, y al familiar le decía, mira, este problema, ¿verdad?, aparte de que lo pueda atender, por ejemplo, el psiquiatra o el psicólogo de la institución, sería conveniente que también fueras para allá para que te echen la mano, ¿no? Entonces, de esa manera, uno puede saber que la atención de la salud no es únicamente responsabilidad del doctor, ¿verdad?, sino que hay un equipo que puede ayudar, ¿sí? Muy bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Me gustaría que alguien nos comentara sobre esta segunda dimensión, así en ese sentido como lo hice hace un momento. ¿Qué dice el modelo
ecosistémico, el modelo hegemónico y cuáles son los problemas que se pueden dar. A ver, ¿quién se anima? Pues yo entendí que era como que se enfocaba solamente en el momento, o sea, en lo que estaba pasando en el momento, eh, el modelo hegemónico. Ajá. Solo se considera lo que está pasando en este momento y se quiere tratar exactamente ese padecimiento que está pasando en ese momento. No se enfoca ni en la prevención ni en el riesgo. En Exacto. cambio, el modelo ecosistémico, pues sí tiene un enfoque que más como que completo e integral. Entonces, va a tomar en cuenta tanto prevención como riesgo, como dentro del padecimiento actual. O sea, tratar el padecimiento actual, pero también incluir acciones de prevención y para evitar minimizar el riesgo de otras enfermedades que se puedan desarrollar. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en esta dimensión 2, la tarea médica, ¿verdad?, es fundamentalmente asistencial. O sea, voy a atender el problema que me traes, te lo voy a resolver y bye, nos vemos. ¿Sí? Es decir, no considerar lo que dice el modelo ecosistémico, la evaluación de familias en riesgo. ¿Sí? O sea, un médico del modelo médico hegemónico no va a aplicar un FACES como hicieron ustedes a su familia, que nos permite mirar y considerar cómo es la familia, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia es? Y poder evaluar los riesgos que pueda tener para futuras situaciones. Imagínense ustedes un paciente que llega con un intento de suicidio. ¿Sí? Entonces, si no se enfoca este problema a buscar cuál es la raíz, va a terminar suicidándose sin un seguimiento real al problema. O sea, te voy a dar algún antidepresivo y bueno, y como me digas que te sientes mejor, pues ahí nos vemos, ¿no? En cambio, y aquí por ejemplo vemos en los conocimientos que necesita tener el médico en el modelo ecosistémico es enfoque de riesgo, ¿sí? El nivel socioeconómico es importante, el nivel biomédico, en el nivel psicosocial, conocer las crisis normativas y paranormativas que esa familia tiene o ha tenido, porque estas crisis pueden repetirse. Entonces, como que la familia debe estar consciente de este tipo de problemas, ¿verdad? Y pues tener tener conocimiento y claridad en cuanto a los riesgos que existen y esto poderlo atender. Entonces, si los riesgos se atienden y se pueden aminorar, pues existen menos existen menos posibilidades de que la persona o la familia pues tenga la crisis, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la causalidad lineal, la tercera dimensión, causalidad lineal contra percepción de procesos, causalidad circular. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién quiere opinar? Otra persona. ¿Cómo entendió esta tercera dimensión? Buenos días, doctor. Buenos días, sí. El de causalidad circular, Sí. yo lo entendí como que, pues, todo presenta como una causalidad lineal. En este caso, es como de que, pues, todo el proceso, como que, o sea, todos los procesos van influyendo sobre la salud del paciente, pero la salud también va influyendo sobre
o sea, lo mismo. A ver, vamos a ver qué puse en el trabajo. Puse de que, tal como se propone en la teoría general de los sistemas, la causalidad es considerada un proceso circular en donde todos los elementos influyen sobre los demás y a su vez son influidos por estos. Entonces yo lo entendí como de que todo es un proceso como tal y todo influye sobre todo. Exacto. O sea que aquí en el modelo médico hegemónico, el médico ve una causalidad lineal, o sea, una relación causa-efecto. O sea, vamos a ver, si este paciente está enfermo, es porque seguramente sucedió tal cosa, ¿no? O sea, está buscando el antecedente, está buscando cómo relaciona el efecto que está viendo ahorita con una causa, ¿verdad? Pero no considera que esa causa puede ser múltiple, que esa causa puede ser variable, que esa causa puede estar influida por otros elementos, ¿sí? Que puedan estar, otras variables que puedan estar en juego, ¿sí? Que esto es cuando se contempla con una visión circular donde hay muchos factores, incluso personas que están interactuando para que finalmente se obtenga un efecto que puede ser la enfermedad. Entonces habría que mirar con una mirada más amplia, ¿verdad? Para considerar cuáles son los factores que puedan influir. Y aquí entra la parte científica, ¿verdad? Ustedes ya habrán visto cuando vieron métodos y técnicas o han visto métodos, ¿sí? La tendencia a aislar la variable de los demás, de otras variables, ¿no? Como para que pueda uno, digamos, asegurar que esto sucede debido a tal cosa, ¿no? Como que se busca esa causalidad lineal, ¿no? Y pues sabemos que las variables, pues a veces es difícil de aislar, ¿sí? Es difícil de aislar y la tendencia en la ciencia es aislar, ¿verdad? A la variable dependiente de la variable independiente, ¿verdad? Para que pueda haber una relación causa-efecto, ¿sí? Pero eso lo aprendemos muy bien en medicina y luego queremos hacer la práctica de nuestra profesión con una relación, una causalidad lineal, y esto no es precisamente lo más adecuado, porque ya estamos viendo cómo, como tú describes, cómo un problema, ¿verdad?, repercute en los demás y cómo los demás influyen en relación a ese problema. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que tiene uno que tener conocimiento de la retroalimentación positiva o negativa en lo relacional, ¿sí? La multicausalidad, la incertidumbre. Acuérdense, cuando vimos procesos, dijimos que aunque hayan entradas similares, las salidas no siempre son las mismas. O sea, hay una cuestión de que no sabes tú cómo va a procesar, por ejemplo, la familia, ese sistema que estás atendiendo, cómo va a procesar, porque no hay dos pacientes iguales, ni hay dos familias iguales. A veces, ante el mismo problema, pueden haber respuestas diferentes, ¿sí? Y en ese sentido, las estrategias de acción, ¿verdad?, deben estar enfocadas al individuo, la familia y la comunidad. O sea, tiene que haber también un equipo de salud que esté considerando y abordando esta multicausalidad. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a pasar a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, a ver quién la quiere comentar, según lo entendió. Pueden usar su tarea como hiciste en su momento, pueden hacer los demás lo mismo, con base en su tarea, dar respuesta a esto. La cuarta dimensión, ¿cómo la entendieron? Pues igual, ahí menciona patrones de mantenimiento de síntomas. Yo lo entendí como el análisis de que la constancia de ciertas acciones o actitudes pueden ser la causa de la prevalencia de cierta condición y a la larga puede condicionar el desarrollo de una enfermedad. O sea, yo lo entendí así, como que el reconocimiento de patrones de riesgo. Uh-huh. Sí, efectivamente. O sea, en el modelo médico hegemónico, lo que se busca es qué produce el síntoma, así como en la anterior, que era la causalidad lineal, aquí que produce el síntoma, o sea, siempre la causalidad, pero en ese sentido el proceso que se interesa para fines de la tarea asistencial del médico es qué lo produce para que yo lo
yo lo quite y la persona sane, ¿no? Cuando en realidad en un enfoque ecosistémico habría que estar pensando no en qué lo produce, sino qué mantiene el síntoma. ¿Sí? ¿Qué mantiene el síntoma? Porque eso es lo importante. Recuerden cuando vimos en la teoría de la comunicación humana y dijimos que el síntoma como comunicación, ¿se acuerdan? Era una forma de respuesta ante un problema, ante un intento de comunicación. Y les dije que estuvieran atentos porque en ciertas enfermedades que parece ser que no sanan, parece ser que los síntomas no se quitan, a pesar de que tú estés haciendo estudios, investigando, haciendo pruebas, dando tratamientos y el paciente no se cura, ¿verdad? Entonces dirías tú, bueno, a lo mejor aquí hay una situación en la cual habría que buscar los patrones de mantenimiento de síntomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo en la familia, ¿verdad?, que está manteniendo el síntoma. O sea, de alguna manera la respuesta que dan los demás integrantes de la familia no van hacia resolver el problema, sino a mantener el problema. ¿Por qué? Porque les sirve a lo mejor a los demás, ¿verdad? A lo mejor, imagínense ustedes, si es una familia donde la dinámica de la familia sea que tenga que haber una persona enferma para que la familia se mantenga, para que la familia esté en homeostasis, ¿no? Tiene que haber alguien que esté mal, ¿verdad? Alguien que sufra. Y con base al sufrimiento, al padecimiento de esta persona, pues toda la familia está atenta, está ayudando, se mantienen unidos, hay una dinámica a lo mejor de apoyo así, digamos, entre comillas, ¿no? Y finalmente dirían, bueno, pues, como decía un tío mío, decía, entre que se muera mi abuelita y me muera yo, pues que se muera mi abuelita, ¿no? O sea, una cuestión así muy, digamos, muy egoísta, ¿no? En el sentido de que si alguien tiene que estar enfermo, pues que sea otro, no yo. Y pues esto, parece sorprendente decir que esto pueda suceder, pero muchas veces sucede, ¿no? No hay una auténtica colaboración de la familia, del sistema, hacia el mejoramiento del enfermo. ¿Sí? Entonces, aquí tendría uno que tomar en cuenta todos estos elementos de la teoría de la comunicación para poder explorar, ¿verdad?, si no existe algún problema que pueda estar favoreciendo que este síntoma se mantenga. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? No. Bueno, voy a explicar yo el segundo. El que sigue dice el biologismo. O sea, el médico hegemónico, ya lo habíamos dicho, ¿no? De alguna manera, se centra en la parte biológica, mientras que el modelo ecosistémico busca la integración mente-cuerpo, contexto ambiental. O sea, considerar que lo que pueda tener el paciente, ¿verdad?, puede venir de lo biológico, psicológico, social. ¿Cuántas veces, a ver, yo les voy a preguntar, cuántas veces los problemas de una familia están en relación a un mito, a una creencia, a cuestiones, por ejemplo, religiosas, ¿no? O sea, no se resuelve el problema porque hay un temor, ¿sí?, de que si hago esto, ¿verdad?, me pueda castigar Dios porque es malo, o me pueda venir el mal encima porque es de mala suerte, por ejemplo. Y estas cuestiones, digamos, que están en la mente, que son creencias, o que están en el contexto ambiental, pues pueden estar influyendo. Y esto no lo considera uno si está viendo con el modelo hegemónico. El modelo médico hegemónico es muy puntual, solamente se ocupa de lo biológico. Entonces, es importante considerar todo lo que... en esos casos es cuando tiene uno que ver, explorar lo que es la familia, lo que es sus creencias, sus costumbres, ¿sí? Volver a checar lo que son las crisis que han pasado, cómo lo han resuelto. Entonces, es como que un abordaje, hay que hacer un abordaje familiar de la enfermedad que se está tratando. Muy bien.
Alguien que se ocupe de decirnos cómo ve la sexta dimensión o cómo la respondió en su tarea. Yo, doctor, Sí, adelante. Frida. yo puse en las preguntas que en esa de unidad de análisis individual se refiere a que muchas veces un factor emocional puede ser el desencadenante de una enfermedad. Sí. Ujú. Y pues tiene razón, muchas veces, pues, por ejemplo, no sé, un dolor de cabeza que tiene, que es muy seguido, Sí, y vas al doctor y siempre busca una causa como que biológica, pero muchas veces puede ser por otras cosas como estrés, sí, exactamente. O sea, es que sea frecuente. adictivo. Sí, sí, cómo no. Síguele, por favor. Ajá. Solo era eso. Ok. Entonces, aquí la idea es que en el modelo médico hegemónico, la unidad de análisis es individual, de la persona. Mientras que en el ecosistémico es grupal. En el caso de la especialidad de medicina familiar como la que yo tengo, yo cuando terminé la carrera de medicina, mi unidad de análisis era individual, porque así me lo enseñaron. Pero hice la especialidad de medicina familiar y en ese proceso de 3 años me transformé, ¿verdad? Para poder ver y para poder aceptar como unidad de análisis a la familia, que es una unidad de análisis grupal. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo pude poder entender lo que ustedes han visto ahorita, como por ejemplo, a la familia como sistema, aprendí a hacer el estudio de salud familiar y eso me dio una visión mucho más amplia, ¿verdad? De lo que es la situación de salud de enfermedad. ¿Sí? Y, y desde ese punto de vista, pues conocer todo lo que son la familia, los sistemas, los subsistemas, etcétera, y poder pues hacer intervenciones en ese sentido. ¿Sí? Muy bien, vamos finalmente a la última dimensión de estos dos modelos. A ver quién nos dice cómo vio esta dimensión. Adelante. Bueno, pues lo que yo entendí, más bien lo que yo puse, fue Sí, que, por ejemplo, en el modelo hegemónico, que se sí, trata de una relación asimétrica, es más que nada, ajá, que dice que domina la jerarquía médica, por ejemplo, que sí, si el médico especialista es el que va a decidir, por ejemplo, qué está bien o qué está mal para el paciente, sin sí, tomar tanto en cuenta la opinión de este, y por el contrario, en el modelo ecosistémico, sí, pues es que entre todos, por ejemplo, con otros doctores involucrados o también con el paciente, juntos van a tratar de construir una solución para este. O sea, no va a ser solo el médico especialista. correcto, correcto. Incluso podrían intervenir otros personajes del equipo de salud que no son médicos. Se imaginen ustedes ante un problema de salud, ¿no? En el cual se plantee en una reunión del equipo de salud y donde intervenga el médico, la enfermera, trabajo social, nutrición, rehabilitación, etcétera, ¿no? Y se pueda dar un abordaje multidisciplinario, ¿sí? O sea, esto no se ve en el modelo médico hegemónico, porque en el modelo médico hegemónico, pues el doctor se siente muy competente para resolver todo él solo, y sería rebajarse a pedir la colaboración de otras personas. O sea, si yo quiero, yo considero, te voy a ordenar a ti, por ejemplo, enfermera, que hagas esto con el paciente. Y así es, orden. Y así vean ustedes incluso en el expediente médico. El expediente clínico habla de órdenes médicas, ¿no? O sea, el médico ordena, no consulta, ordena. Porque es la formación, así se formó, ¿sí? Entonces aquí la relación es asimétrica, o sea, él es arriba y todos los demás están abajo, ¿sí?
Y en cambio, en la relación simétrica que se busca en el modelo ecosistémico es algo así como decir, bueno, nosotros somos un equipo, ¿verdad? Puede estar comandado, puede estar, digamos, como que guiado por el médico que finalmente es el responsable de la salud, pero poder mirar de manera simétrica al equipo. O sea, fíjense, ustedes están formando con 6 años de carrera más uno de servicio social. Es cierto que es la carrera más larga de la UADY, ¿no? Pero también enfermería, también nutrición, también rehabilitación, por decir carreras que están cerca de nosotros. También son licenciaturas y también estudiaron preparatoria y tuvieron que prestar un examen de admisión como ustedes. Y muchos no entraron, ¿verdad? Como ustedes también les pudo haber costado trabajo entrar. Entonces, un licenciado en enfermería, fíjense, es licenciado en enfermería y ustedes van a ser licenciados en médicos cirujanos. O sea, los dos son licenciados. Y en ese sentido, podría mirarse de manera simétrica, o sea, simétrica quiere decir en términos de igualdad, ¿no? A los miembros del equipo de salud. ¿Y por qué no pedirle al licenciado en enfermería, al psicólogo, licenciado, ¿verdad? Al trabajador social, al rehabilitador, al nutricionista, ¿por qué no pedirle su opinión en términos así de equipo, ¿no? O sea, a ver, dime tú con tu experiencia, ¿cómo ves? Con tus conocimientos y experiencia, ¿cómo ves? ¿Qué debe de hacerse con este paciente? Entonces sería una riqueza muy grande para un paciente y su familia, que pudiera hacer que la acción, digamos, del sistema de salud fuera enfocado a una relación simétrica profesional, ¿sí? Entonces, aquí la situación es ver en ese sentido que el equipo de salud debe de ser, ¿verdad? Un equipo en el cual, aunque el médico pueda estar a la cabeza, sea un equipo de iguales. Y seguramente por esa, también otra cosa que es importante, que la formación del personal de la salud también mirara, ¿verdad? Con un enfoque ecosistémico, para que también pueda saberse incorporar al equipo de salud. Yo en una ocasión estuve en un curso donde había médicos, enfermeras, trabajo social, y creo que uno que otro nutricionista. Éramos del Seguro Social y estuve en un curso en la Ciudad de México. En una ocasión el médico se estaba tratando un asunto clínico, un problema clínico. Era un curso de educación, no era de formación docente, no era de medicina, era de formación de recursos humanos para la salud, era un curso de docencia. Y una enfermera dijo pues que había hecho un diagnóstico, ¿verdad? Y el médico, uno de los médicos que estábamos presentes allá, ¿verdad?, le reclamó a la enfermera porque ella hacía diagnóstico, que el diagnóstico es función del médico, ¿sí? Que ella nada más debería de obedecer las órdenes que el médico le dé, o sea, un típico ejemplar del modelo médico hegemónico, ¿no? Se enojó el doctor, ¿sí? Y la enfermera le dijo, doctor, disculpe usted, pero el diagnóstico al que me estoy refiriendo es un diagnóstico de enfermería, no diagnóstico médico. Yo no soy médico para hacer diagnóstico, pero soy enfermera, soy licenciada en enfermería y nosotros en nuestra profesión también hacemos diagnósticos de enfermería, que es lo que le toca hacer a la enfermera o al enfermero en función del problema que tiene el paciente. Entonces, imagínense ustedes solamente el hecho de que una enfermera haya dicho diagnóstico, el médico se ofendió. En realidad, todos los profesionales de la salud deberían de, también el psicólogo hace diagnóstico, ¿sí? Y el nutriólogo también, y el rehabilitador también, para poder organizar sus acciones hacia la resolución del problema del paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Doctor, A ver, sí. siento que este punto es muy importante porque muchos problemas no son meramente pues biológicos, ¿no? Sino Sí, se dan más por la cultura, ¿no? sí. Pues, o sea, hasta podríamos apoyarnos hasta de la docencia o de programas, por ejemplo,
no sé, en las escuelas, ¿no? Que pues tengan los niños, pues, programas de nutrición, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? Claro, Cosas así. claro. O sea, vean ustedes que los problemas de salud no son exclusivos de la medicina, ¿sí? Lo que tú estás diciendo es bien importante. Imagínense ustedes la relación y la vinculación que debería de haber con otras instancias que no son el sistema de salud. Tú estás refiriendo al sistema de educación, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Cuántas cosas deberían de aprender los niños? Creo que de hecho ya se están incorporando a programas, a los programas educativos, ciertas cosas como de nutrición, ¿no? Ya ahorita como los niños en su formación de primaria, creo que ya ven la comida, la alimentación nutritiva y los alimentos chatarra. Ya se toca ese tema, ¿no? Y aunque está muy sabrosa la chatarra, ¿verdad? Y a los niños les encanta, pero al menos ya están conociendo de que no es lo más adecuado para la salud, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo, claro, eso debería de ser, que no solamente se enfoque el sistema de salud a la cuestión esa, sino que también a la cuestión, digamos, de la salud, sino que también otras instancias tengan importancia. Muy bien. Nos quedan dos preguntas grandes, ¿verdad? Que son las últimas de la guía. La primera va enfocada a su opinión personal con respecto a estos otros modelos. Ahí sí me gustaría escuchar su punto de vista, ¿no? Y si existe alguna duda, podamos clarificarla, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes después de este análisis, ¿verdad? Con respecto a cada modelo? ¿Cómo ven su opinión personal? ¿Cuál consideran ustedes que, digamos, a lo mejor aquí sí diríamos cuál es el mejor? Porque no son estrictamente complementarios, ¿no? Eso se los adelanto. O sea, no digamos que sean los dos, es uno o el otro. Porque el otro, bueno, el modelo hegemónico, ¿verdad? Solo se concentra en una parte de la persona, ¿sí? O en una persona, y el otro abarca más, pero ¿cuál es su opinión? ¿A qué llegaron ustedes con respecto a esta pregunta? A ver, Jimena. Sí, buenos días. Pues yo creo que el modelo hegemónico surgió en una época donde pues existían diferentes valores. Sí. Y más que estar como bien o mal, pues fue algo que estuvo como tal vez adecuado, entre comillas, para su época. Sí. Pero pues ya con los conocimientos actuales y pues todo el desarrollo que se ha dado y pues la validación de los derechos humanos y todo, ha hecho que los valores de la sociedad cambien y pues que se hayan desarrollado otros modelos como el otro que mencionamos, el ecosistémico. Sí. Y actualmente pues creo que el ecosistémico es algo más válido para los tiempos de ahora y que pues la medicina y cualquier tratamiento del humano debe de ser lo más completo posible y pues el ecosistémico es uno que abarca mucho más perspectivas del ser humano. Correcto. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Sí, Lilian, por favor. Bueno, en cuanto al modelo hegemónico, o sea, como dice Jimena, puede que en su momento sí fue adecuado, así pues lograba satisfacer las necesidades de la población, pero pues en la actualidad siento que es demasiado rígido y al enfocarse solo en un aspecto, pues se está limitando demasiado, porque pues como ya estudiamos, tanto las relaciones con la familia, con los amigos, con la sociedad, el entorno en donde vive la persona, su cultura, todo eso tiene una influencia muy fuerte en este proceso de salud-enfermedad. Y pues si nos limitamos a ver solo el factor biológico, pues hay muchas cosas importantes que también estamos dejando de lado. Como ya se mencionó, estaríamos como que solucionando lo que ocurre en ese momento, pero pues eso no nos va a garantizar que
que pues el paciente no vuelva a recaer en esa enfermedad o que esa enfermedad persista, porque no estamos viendo el panorama completo. Correcto, correcto. Muy bien. Una opinión más. Alguien más que nos diga cómo ve. Frida. Sí, Sí. yo considero que pues hay de dos. Hay médicos que utilizan el modelo homogénico y hay médicos que utilizan el ecosistémico. Ujú. Y, pues la actualidad, lo que vemos es que muchas de las enfermedades no tienen un enfoque biológico y eso ha orillado a lo que es el médico a tener que utilizar el otro modelo. Pues actualmente lo vemos con lo que se está viviendo de la pandemia Ok, y han surgido muchas enfermedades que considero una influencia psicológica y no correcto, tanto física. correcto. ¿Tú personalmente preferirías consultar con un médico del modelo hegemónico o del ecosistémico? Considero que sería mejor del ecosistémico. Ecosistémico, correcto. Muy bien. Ahora, yo quiero, antes de, no se dio, al menos no he leído las tareas que ustedes pusieron. Ya vi que las subieron, pero no las he leído. Nomás quisiera yo, por si hubo alguna duda que no se ha expresado, ¿verdad? Con el grupo pasado, el grupo A, algunas opiniones que dieron sus compañeros era de que el modelo médico hegemónico sí era muy importante, porque se encarga de ver la parte de la medicina, o sea, la parte médica, la parte biológica, ¿no? Y parecía que el ecosistémico, ¿verdad?, era como el complemento, ¿sí? Por eso yo mencioné ahorita, no son complementarios, uno o el otro. ¿Por qué? Porque el modelo ecosistémico considera la enfermedad biológica. Sus compañeros, no todos, algunos de sus compañeros del grupo A, pensaron que la medicina, el modelo médico hegemónico, se encarga de la parte biológica, por ejemplo, ¿no? Y como que el ecosistémico ve lo psicosocial, ¿no? Eso sería un error, porque entonces así algunos pusieron pues que se complementan. No, no, no se complementan. Un médico ecosistémico, con un enfoque ecosistémico, sabe de medicina, como ustedes están aprendiendo medicina. O sea, si ustedes el día de mañana son médicos con enfoque ecosistémico, está bien, es lo deseable, porque podrán mirar el proceso de salud y enfermedad con mucha amplitud, considerar al paciente, a su familia y más allá de su familia, porque también los ámbitos laborales, los ámbitos sociales, también influyen en la persona y en la familia. Entonces, tener esa visión muy amplia, ¿no?, para poder atender el problema de manera integral. Y entonces, en ese sentido, ser buenos médicos biológicos, o sea, saber de todas las enfermedades que puede tener el paciente desde el enfoque, desde el punto de vista biológico, psicológico y social, y cómo se puede dar la influencia y la interacción de estos ámbitos en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, nomás lo quería yo aclarar porque, por si en un momento no he leído los trabajos, ¿verdad? Pero en algún momento puede haber una opinión cuando se habla de cómo opinan o cómo ven los modelos, en el sentido de que alguien pudiera estar pensando de que son complementarios, ¿sí? Muy bien. Entonces pasaríamos a la última pregunta, si les parece, que es, ¿qué opinan de la enseñanza del modelo ecosistémico en el campus de ciencias de la salud? O sea, aquí no me enfoqué únicamente a la Facultad de Medicina, donde nosotros estamos trabajando en ese sentido, en medicina, en nutrición y en rehabilitación, sino también en el campus, o sea, enfermería, odontología, química, que son del área de la salud, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes que este modelo también se aplique en esas facultades? Y en la medicina, desde luego. ¿Qué opinan? A ver, Iván. Pues yo considero que es la mejor opción, considerando que
como dijeron mis compañeros, se siente como el modelo ecosistémico como un modelo más moderno, más actualizado, más conveniente. Y es importante tener en cuenta ahorita porque tal como nos menciona allá para nosotros, de que tenemos que tener comunicación con las demás disciplinas que pueda haber, como ya sea la enfermería, ya sea el rehabilitador, ya sea el servicio social, el psicólogo, que nos pueda ayudar a dar un mejor servicio para mejorar la calidad y la calidad de vida integral de nuestro paciente. Es conveniente que ellos también lo tengan en cuenta porque pues de nada nos va a servir si nosotros contamos con ellos, pero ellos no cuentan con nosotros. Así que yo considero que es el modelo es conveniente, que se enseñen todos, porque no sirve que solo haya uno que quiera trabajar en equipo, porque pues de eso trata de trabajar en equipo de varias personas. Exactamente. Sí, exactamente. Es importante esa formación en todos los ámbitos, porque si no puede suceder de que a lo mejor una enfermera o un enfermero, por ejemplo, que fue formado con el modelo médico hegemónico, supongamos, ¿no? Espere que el doctor le diga qué va a hacer, ¿no? Porque es lo que sucede en un modelo médico hegemónico. El doctor hace el diagnóstico, da el tratamiento y le ordena al enfermero o a la enfermera, ¿sí? ¿Qué va a hacer con el paciente? Si el enfermero se formó con un enfoque médico hegemónico, pues va a decir, bueno, yo vengo a trabajar al hospital y yo voy a ver las órdenes y las voy a cumplir sin intervenir, sin dar mi opinión, sin órdenes del doctor. ¿Y saben qué? Yo quiero decir la experiencia que yo pude ver, me tocó ver 2 o 3 casos, ¿verdad? En el hospital, donde por equivocación el médico pasa visita, ¿sí? En los hospitales, con los residentes, con los internos, ¿sí? Y a veces están hasta uno que otro estudiante que ya está rotando por el hospital, ¿sí? Y en la transcripción, porque el doctor dice, a ver, ¿cómo está el paciente? Tal cosa, ¿qué tratamiento tiene? Tal cosa, de esta manera, ¿qué hay que cambiarle o ponerle o quitarle? Y el doctor ordena, o sea, él está diciendo, ¿verdad? Y pide opiniones al respecto a los residentes y a los internos, pero finalmente él dice qué es lo que se quita, qué es lo que se pone, ¿sí? Y alguien de los estudiantes, por así decir, en ese caso me acuerdo que eran los internos, los que tenían que transcribir, o sea, este medicamento se quita y ese se agrega. Y la dosis lo tenía que apuntar y lo teníamos, bueno, en esa época, a mí también me tocó cuando era interno, tener tu libretita para ir poniendo por cama qué cambios hay. Pero ¿qué creen? En la transcripción, ¿verdad? Se dio alguna vez error y en vez de poner miligramos, poner gramos. O en vez de poner intravenoso, se ponga intramuscular o al revés, ¿no? Entonces resulta ser de que si tú tienes un enfermero que solamente va a cumplir con aplicar como, pues hay el riesgo de que ponga mal, si se escribió mal. Pero me tocó ver el caso de la enfermera que se acerca al médico, al responsable, y dice, oye, doctor, este medicamento creo que hay un error. Y lo ve el doctor y dice, oh, caramba, claro que sí hay un gran error, que no sé qué, ¿quién lo escribió por acá, por allá? Pero entre que se averigua quién se equivocó y lo puso mal, aquí lo importante es que la enfermera, que tiene formación de licenciatura, que llevan farmacología también en su carrera, conocen de los medicamentos, cómo se aplican, cómo se eliminan, cómo actúa el medicamento, se llevan también un curso de farmacología, pudo detectar que estaba mal el medicamento y no aplicarlo como estaba la orden. De otra manera, quién sabe cómo le hubiera ido al paciente. Entonces ahí vemos, y bueno, puede uno descubrir o darse cuenta de que es importante que el equipo de salud tenga esa relación simétrica en el sentido de que también tenga una opinión, tenga una visión de qué es lo que se está aplicando y pueda en un momento dado darse cuenta de que algo no está bien y hacer el comentario o preguntar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que nos diga cómo ve cuál es su opinión con respecto a la enseñanza del modelo ecosistémico en el campus de Ciencias de la Salud? A ver, por acá, ¿quién levanta su manita? ¿Ya se cansaron?
Ya vamos a terminar. A ver, Frida. Pues considero que es importante que todo profesional de la salud lleve este tipo de modelo. ¿Preguntó del hegemónico o del ecosistémico? Ok. Muy bien, muchas gracias, Frida. Habrán visto en el documento que leyeron que el que propone este enfoque ecosistémico es una persona que se llama Eduardo Menéndez. Sí vieron que hay un asterisco allá y todo. Este personaje que hace esto del modelo ecosistémico no es médico. ¿Sí? Es un sociólogo, ¿no? Es un sociólogo. Es un sociólogo. Imagínense ustedes que un sociólogo diga, ¿no?, cómo ve él que la medicina debe de ser, ¿no? O sea, seguramente él en algún momento dado fue un crítico del modelo médico hegemónico, ¿verdad? Con base en esa crítica hace la propuesta del modelo ecosistémico. Es un sociólogo, ¿sí? Un sociólogo que ve que es importante que el médico no se centre en el aquí y en la ahora, en el sujeto, en la persona, o en una parte de la persona, como es el médico especialista, que se centra en el sistema de la persona que a él le corresponde. ¿Sí? Entonces da una visión más amplia y considera que el médico debe de considerar los aspectos históricos, los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos políticos, un montón de cosas que la medicina normalmente no considera. Entonces, esto es muy valioso y lo recalco porque para que vean ustedes que en medicina no solamente pueden opinar los médicos, ¿no?, sino que también otros profesionales que miran el panorama amplio y puedan opinar al respecto. Muy bien. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Nada, muy bien. Bueno, entonces con esto ya damos por terminado este tema. Yo espero que suban todos los que no hayan subido. Bueno, aunque se supone que el corte fue hoy a las 9 de la mañana, no chequé si todos ya habían subido, pero pueden subir después. De hecho, no se cierra en el sentido de que ya no pueda subir. Bueno, ese es uno. Lo otro es la tarea que queda pendiente, que es ver la película y hacer el ensayo con las características que están puestas allá en el ARA 4, ¿sí? Y subirlas. Habíamos quedado que la fecha límite iba a ser hasta el viernes, porque tienen un examen creo que mañana, ¿no? ¿Es correcto? Entonces cumplí ya con la petición que ustedes me dieron. Yo había pensado cortar hoy, hoy, mañana jueves, cortar a la medianoche, para que yo estuviera calificando, porque ya se contactó conmigo el representante del grupo C, y me dijo que me contactó el fin de semana que pasó. Me dijo, el doctor, el lunes debemos ya tener clase con ustedes. Y le dije, no va a ser el lunes porque, antier, ¿no? Porque no he terminado con el grupo B. Lo más probable es que sea la siguiente semana, le digo. Entonces, con ustedes y con cada grupo me va a pasar lo mismo, ¿no? Hasta cierto punto me urge terminar. Con ustedes, claro, ustedes tienen que terminar con su ARA 4. Y yo tengo el compromiso de revisar, calificar y tratar de tener en el mismo fin de semana próximo ya sus calificaciones finales, para que ustedes chequen, para que ustedes revisen, vean, y yo pueda ya adaptar la plataforma para el nuevo grupo, tanto en Moodle como en Teams, ¿sí? Entonces, esto sería lo que nos queda pendiente, ¿sí? Entonces, la fecha límite para subir su tarea es el viernes a la medianoche. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría, antes ya de despedirnos, que esta fue nuestra última clase, me gustaría escuchar su opinión con respecto al taller, así, en forma libre, no obligatoria, no es calificable, no. Si algo les parece
mal que lo digan, porque la idea es poder, pues mejorar el curso, ¿no? Entonces me gustaría escuchar su opinión con respecto a cómo vieron, cómo sintieron este taller Relación Médico-Paciente-Familia. A ver. José Francisco, a ver. Nada más que me puede repetir nada más porque se cortó un poco. Ok. Lo que quiero es que en este momento nos dieran ustedes su opinión con respecto al taller. O sea, cómo lo vieron, cómo lo sintieron, cómo se puede mejorar, si hay algo que consideran ustedes que está sobrando, que no se necesita, o que fue tedioso, pues díganme, porque yo lo muestro como considero que debe de ser, pero puede ser que ustedes como estudiantes lo vean de otra manera. Entonces, es básicamente su opinión con respecto al taller. Ok. Yo la verdad los temas me parecieron interesantes. Sin embargo, creo que a lo mejor en la manera en la como estaban acomodadas las tareas, siento que era un poco disparejo. Sí. Porque tuvimos una tarea al principio y después tuvimos varios temas sin tareas y luego de repente se acumularon 3. Sí. Entonces siento que a lo mejor eso sí se complicó porque como teníamos otras tareas y el examen, pues sí siento que también dificulta la hora, por ejemplo, ahorita que querían terminar para empezar con el C, Sí. pues se atrasa. Ok. O sea que aquí lo que podía hacerse es que se distribuyan las tareas de una manera diferente, ¿no? Ajá, para que no se junte todo. Se junte todo. Ok. Sí, pero los temas realmente me parecían adecuados, bastante adecuados, y las tareas igual. Ok. Muy bien, José Francisco. Muchas gracias. ¿Alguien más? A mí me pareció muy interesante la verdad el taller, igual la parte de ya poder como integrar al sistema familiar en la práctica médica, para así pues complementar los demás talleres que habíamos tenido, me gustó bastante. Sí. Igual me hubiera gustado que para el estudio de familia hubiéramos tenido como un ejemplo de cómo se hace, porque al realizarlo sí tuve como algunas dudas, más de qué poner, el cómo redactarlo o ese tipo de situaciones, y creo que me hubiera funcionado a mí tener como una guía de más o menos cómo se redacta. Correcto. Sí, realmente sí, eso no hubo, ¿verdad? No se dio. Pudiera ser que en un momento dado yo pusiera a lo mejor como ejemplo otro estudio, o sea, a lo mejor subiera yo, así como subí el capítulo del libro, a lo mejor poner un ejemplo, ¿no? Pudiera ser un ejemplo de estudio de salud familiar para que ustedes tengan una idea de cómo se hace, ¿no? Muy bien, Jimena, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una opinión más. No, doctor, pues agradecerle por su tiempo y a mí igual me pareció muy interesante y creo que antes de este taller como no me imaginaba como el grado de impacto que tendría al incluir a lo que es toda la familia y pues ya ahorita terminando sí, o sea, te das cuenta de que sí es muy importante y nada, pues me gustó. Gracias. Qué bueno, Irene, muchas gracias. Yo sinceramente termino con ustedes muy agradecido por el esfuerzo que hicieron. Yo creo que es importante que cada uno viva este proceso, ¿no? Porque probablemente antes del taller, pues, no tenían una idea clara de qué era, ¿no? Y al pasar por el taller y vivir la experiencia de, pues, todo lo que hicimos, pues, puede ser que cambie su punto de vista, ¿no? Y vean ustedes el valor de tomar en cuenta a la comunicación como un factor importantísimo, que ustedes ya lo expresaron en sus tareas, ¿no? Y pues tratar de aplicarlo, ¿no? Creo que lo más importante no es solamente la parte de la teoría, sino la parte de la acción, ¿no? La familia como sistema,
pues todo lo que vimos, los temas de violencia, crisis, ¿verdad? El estudio de familia creo que fue una experiencia para todos, pues no sé, creo que nunca habían hecho un estudio de su propia familia, habían hecho a lo mejor familiogramas, pero no su experiencia de hacer un estudio de salud familiar, que es inédito. Esto se está haciendo así, ¿verdad? Únicamente debido a la pandemia, porque normalmente esta tarea se hace en equipo y se hace con una familia ajena a ustedes. Pero bueno, no había otro recurso que hacer el estudio de salud familiar con su propia familia. Pero eso también les permitió a ustedes pues, conocer un poquito más de su propia familia, ¿sí? Aplicarse a hacer un estudio de salud familiar. ¿Sí? Pues yo espero que la película que van a ver, que es la tarea final, les muestre pues como una conclusión interesante del taller, ¿verdad? Es una película muy ad hoc al taller. Y yo les pediría que cuando vean la película, de manera inmediata, después de ver la película, hagan el ensayo, ¿sí? Cumpliendo todos los requisitos. ¿Y por qué digo terminando? Porque es importante que no solamente plasmen ahí lo que razonablemente ustedes piensan, ¿verdad? Sino de alguna manera también poder, pues lo que es la parte también emocional, ¿no? O sea, qué emociones se despierta en este caso una película, ¿no? O sea, ver una película y fijarse bien de cómo se da ese proceso en un sistema familiar, el proceso de salud de enfermedad en un sistema familiar, pues eso trae además también algunas emociones, ¿no? Entonces, o sea, dediquen ustedes el tiempo para ver la película e inmediatamente hacer el ensayo y pues subirlo a la plataforma. Muchas gracias por el esfuerzo. Yo espero que este taller, que es un taller chiquito, es un taller pequeño, corto, es como ahora sí digamos, como una semilla de mostaza. Y espero que esa semilla pues caiga en terreno fértil, que son ustedes, y que fructifique, y que de cada semilla salga un árbol grande, frondoso, un árbol que pueda darle sombra, ¿verdad? Y pueda acoger y proteger a mucha gente, que pues primero su familia, y en siguiente pues todo lo que a ustedes les rodea, ¿verdad? Y a sus pacientes, porque finalmente el taller va enfocado, ¿verdad?, a la relación médico-paciente-familia. Nosotros, seres humanos, pues no tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien con todo el mundo, ¿sí? Entonces yo en ese sentido les invito a que apliquen todo lo que aprendieron en este taller, y no lo olviden, ¿verdad?, que lo más importante, ¿verdad?, para ser un buen médico, ¿verdad?, pues uno tiene que ser primero una buena persona. Una persona, ¿verdad?, que no solamente sea científico, sino que sea humanista. Y esos son los dos ejes que la Facultad de Medicina le apuesta, ¿verdad?, con cada uno de sus alumnos: la ciencia y el humanismo. Pues muchas gracias por su participación. Yo les felicito por el trabajo que han hecho y bueno, todavía les queda una tarea. Les deseo lo mejor en su examen que tienen mañana, que les vaya muy bien y éxito en la carrera, éxito en la vida, que sean muy felices. Muchas gracias.